Aleluya. Damos gracias al Señor por permitirnos adorarle y bendecirle a través de las canciones. La oración es un tema inagotable. La oración es un tema vasto, pero más que una práctica y más que una disciplina, y es ambas, una práctica y una disciplina, la oración es un espíritu. En el libro de Zacarías, el profeta, en el capítulo 12, versículo 10, hay una promesa de Dios para aquellos que habitan en su presencia. Dice: entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y los habitantes de Jerusalén. Habitar Jerusalén o ser de la familia de David simplemente son frases alusivas a aquellos que hemos nacido del agua y del espíritu y que pertenecemos al reino de Dios en la tierra. Pero yo quiero centrar su atención, o yo quiero que usted centre su atención en la frase: entonces derramaré un espíritu de gracia y oración. ¿Por qué en esta noche no oramos por unos minutos y le pedimos a Dios que derrame ese espíritu de gracia y oración sobre usted y sobre mí? Padre que estás en los cielos, en esta noche venimos delante de tu presencia a través de la preciosa sangre del Cordero, y en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a pedirte, Señor, que cumpla sobre nosotros esta hermosa promesa. Derrama sobre tu iglesia, derrama sobre tus santos, derrama, Señor, sobre tus siervos espíritu de gracia y espíritu de oración, Señor. Nosotros necesitamos orar, nosotros necesitamos tener comunión contigo, igual que la necesitaba nuestro Señor cuando estaba aquí en la tierra, Padre. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro sumo maestro, Él es nuestro guía en esta tierra, Señor. Pero nosotros requerimos que el mismo espíritu que Él recibió en el Jordán, que el mismo espíritu que Él recibió cuando acudió al bautismo, ese mismo espíritu de gracia y de oración lo recibamos en esta noche. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le dice: Padre, dame espíritu de gracia y oración, dame espíritu de gracia y de oración, dame hambre y dame sed por tu presencia, Señor? Yo quiero ser un hombre, yo quiero ser una mujer que oren, que tengan comunión con tu Espíritu Santo para mirarte, porque la Biblia dice: derramaré espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y los habitantes de Jerusalén, entonces mirarán a mí. Aleluya. Yo quiero mirarte a ti, Señor. Yo quiero conocerte a ti, Padre, y requiero ese espíritu de gracia y oración, Señor. Padre, somos gente de oración, nos gusta orar, pero necesitamos y reconocemos que necesitamos este espíritu que tú mencionas aquí. Derrama sobre la iglesia, Señor, espíritu de gracia y oración. Derrama sobre tus creyentes, sobre tus hijos, Señor, la gracia y la oración, Padre. Que tengamos vidas consagradas a ti, que tengamos vidas entregadas a ti, Señor, en medio de esta tierra, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Padre celestial, en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos permitas llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo, Señor. Señor, santifícanos, prospéranos, Padre. Bendícenos, Señor. Haznos gente abundante, fuerte y grande para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, de crecimiento y de riquezas. Permítenos esperar milagros y no tragedias, Señor. Alimentanos, Padre, fortalécenos, vivifícanos y bendícenos por medio de tu santa palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, en esta noche, como pastor, como padre espiritual, como sacerdote de una congregación, Señor, Padre, yo proclamo y desato la bendición sacerdotal que tú le diste a Moisés y a Aarón para los hijos de Israel. Yo lo proclamo, Señor, sobre tu pueblo hoy a través de la sangre preciosa de Jesús. Iglesia Maranata, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Iglesia Maranata, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Hemos dedicado los últimos servicios de nuestra iglesia, siguiendo la dirección del Espíritu Santo, a la enseñanza de cómo orar eficazmente.
En esta noche deseo hablar más que de la oración, del mejor maestro que podemos llegar a tener en este tema, que se llama nuestro amado Señor Jesucristo. El mensaje de esta noche se titula El mejor maestro. Dígalo conmigo, diga: el mejor maestro. Deseo en esta noche presentar varios pasajes que nos revelan la importancia que le dio a la oración y cómo la usó para enfrentar todo tipo de situaciones. Empezaremos este mensaje en Lucas capítulo 5. En este pasaje, así como los siguientes, es muy importante que usted y yo pongamos especial atención al contexto, puesto que este hará que veamos las condiciones bajo las cuales nuestro Señor Jesucristo oraba, y del mismo modo recibiremos instrucción valiosa para una vida de oración. Así que empezando en los versículos 12 y 13 de Lucas 5, vemos que habla sobre la sanidad de un hombre enfermo de lepra. Con esta oportunidad, el versículo 15, generalmente hablando, dice que nuestro Señor Jesucristo evitaba la publicidad de sus milagros. En el verso 14, el Señor, después de curar al enfermo de lepra, le dice: mira que nadie se dé cuenta. Pero en el verso 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Podemos concluir de este pasaje que nuestro Señor Jesucristo estaba muy ocupado con todas estas personas y estas multitudes que venían a Él. Y de seguro estaría mucho más ocupado de lo que nosotros llegaremos a estarlo. En serio, bajo tales condiciones surge una pregunta: ¿cuántos de nosotros, con una multitud detrás, que lo que quiere es escuchar nuestros mensajes y lo que quiere es que les oremos y los sanemos de sus enfermedades, habríamos tomado tiempo para orar? Esa es la pregunta. En medio de tanta ocupación, ¿cuántos de ustedes y yo podríamos haber sacado el tiempo para orar? Nuestro Señor lo sacó. Vemos que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. En el verso 16 dice, volvamos al verso 15: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¡Wow! La gente lo seguía, las multitudes estaban pendientes de él, las multitudes querían oír los mensajes, pero el Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando la palabra más aparece, siempre compara lo que precede con lo que sigue. En otras palabras, en este caso, lo que precede es la descripción de nuestro Señor Jesucristo con una gran multitud ocupado. Lo que sigue nos dice que a pesar del hecho de que estaba muy ocupado, se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quiere que le diga una cosa? Y esta es la primera lección de esta noche. Nosotros no oramos no porque estemos ocupados, nosotros no oramos es porque no le hemos dado la importancia a la oración que debe darse. Nuestro Señor Jesucristo era más ocupado que usted y yo, y sin embargo, frente a una multitud, Él nunca permitió que la multitud se interpusiera en su relación con el Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque a la multitud Jesús le respondía ¿cómo? Apartándose a lugares desiertos para orar. Y esto es un tremendo mensaje y una tremenda lección para nosotros los pastores. Todo pastor, no importa si tiene 5 en la iglesia, no importa si tiene 1000 en la iglesia, no importa si tiene 50,000 en la iglesia nunca va a ocupar el lugar de Dios en el corazón del pastor. Y a usted no le sirve un pastor que no se aparte a lugares desiertos, a estar delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre de Dios se acostumbra simplemente a ministrar, llega el momento en que se halla sin él tener una vida que darle a los demás. Además, observemos que el tiempo del verbo utilizado no es pasado simple, sino copretérito o
un pasado imperfecto. Dice la Biblia que oraba, mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Este tiempo denota que algo era hecho repetidamente y consistentemente en el pasado, en comparación con el pasado simple, el cual asume que algo se hizo en el pasado una vez, en un momento específico. Por lo cual, lo que los versículos 15 y 16 describen no es algo que pasó una sola vez en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino que lo que nos dice es que siempre estaba muy ocupado con multitudes que venían a él, pero también siempre acostumbraba a tomarse tiempo para orar. Aleluya. No me digas que estás ocupado para orar, dime que no quieres orar. Aleluya. Jesús siempre estaba ocupado. Jesús siempre tenía que enfrentar las necesidades de una multitud, pero Jesús siempre sacó el tiempo para orar. Esto nos está dando una tremenda lección a todos nosotros. Pastor, no tengo tiempo para orar. No, usted considera que la oración es importante y por eso no la practica. En otras palabras, la oración en la vida de Jesús era un hábito. La oración era un hábito de nuestro Señor Jesucristo, algo a lo que le daba prioridad número uno, aún cuando estaba muy ocupado. Diga conmigo, diga: no voy a permitir que mis ocupaciones me roben el tiempo dedicado a tener comunión con mi Padre Celestial a través de la oración. O yo, mamá, o yo, empleado, o yo, mi hermano, usted que está tan ocupado todos los días en el computador, usted que está tan ocupado todos los días en la oficina, usted dentro de sus ocupaciones tiene que sacar hoy mismo un tiempo específico para estar delante de Dios. Aleluya. Santo, santo. Por consiguiente, esto nos enseña la importancia de la oración para nosotros. Hermano, orar no es algo importante, orar es algo muy importante. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Orar no es algo importante, no, orar es algo muy importante. Me atrevo a usar la palabra vital. Orar es algo vital para tener vida espiritual. La importancia de esto es tan grande que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, acostumbraba a distribuir parte de su tiempo para la oración, incluso cuando estaba muy ocupado en otras actividades de Dios. Porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo para Dios, pero Él nunca permitió que las otras ocupaciones alteraran su agenda. La oración, míreme, la oración ocupaba el número uno en la agenda de Jesús. Lamentablemente no podemos decir lo mismo en nuestras agendas. Además, lo anterior indica que si oramos o no, no depende del tiempo que tengamos, sino es cuestión de darle prioridad. Escúchame lo que le estoy diciendo. Orar no es cuestión de tiempo, orar es cuestión de prioridad. Nuestro Señor Jesucristo tenía tiempo para orar porque decidía cada día apartar tiempo para ello. Qué lección tan importante nos está dando hoy el Espíritu Santo. Él no era que tuviera el tiempo para orar, Él era que decidía sacar el tiempo para hacerlo. Todos nosotros de un modo u otro distribuimos nuestro tiempo para varias actividades. La cuestión no es si tenemos tiempo o no para orar, porque el día sigue teniendo las mismas 24 horas que tenía en la época de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hay que preguntarnos es qué prioridad tiene la oración en nuestra rutina diaria. Y todos aquí tenemos una rutina diaria. La pregunta es: ¿qué tiempo o qué prioridad, tiempo no, qué importancia ocupa la oración en nuestro corazón? Y te voy a hacer una pregunta: ¿es la oración para ti una de nuestras principales o una de tus principales prioridades, así como lo era para nuestro Señor? ¿O es algo que decidimos hacer cuando terminamos nuestras tareas como trabajo, escuela u otras ocupaciones? ¿Sabes dónde está nuestro problema? Nosotros no hemos podido entender una cosa: orar es vital y esencial para tener una vida espiritual.
El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, así como otros registros en la palabra de Dios, nos insisten en hacer de la oración la prioridad principal de nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Efesios capítulo 6 versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Colosenses capítulo 4 versículo 2, perseveren en la oración, velando en ella en todo tiempo. Mis amados, la oración tiene que dejar de ser la cenicienta de tu vida y se tiene que convertir en la dama de tu vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que la oración tiene que ocupar el primer lugar de tu relación con Dios. Aleluya. Así que en lugar de distribuir primero todo el tiempo para todas las demás actividades y luego, si sobra algo, dedicarlo a la oración, es mejor primero establecer tiempo para orar y luego organizar tu tiempo para otras cosas. Y ese es el primer pasaje de esta noche. Así que la primera lección en esta noche es: ¿qué lugar ocupa la oración en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa la oración en tu agenda? Maranata. Voy al segundo pasaje, otro registro muy útil donde vemos a nuestro Señor Jesucristo orando, viene en Marcos 1:35. De nuevo, es muy importante echarle un vistazo al contexto del registro. Así que empezando del versículo 21, dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de Capernaum, donde también echó fuera un espíritu inmundo, en los versículos 23 y 27. Como resultado de echar fuera ese demonio, inmediatamente su fama se extendió por toda la región alrededor de Galilea. Versículo 28. Después de salir de la sinagoga, nuestro Señor va a la casa de Simón y Andrés, donde sana a la suegra de Simón, en los versículos 30 al 31. Entonces finalmente por la noche, mire lo que pasó, versículos 32 al 34. Cuando llegó la noche, venía de la sinagoga de enseñar. En la sinagoga le echó fuera el demonio a ese hombre. La fama se extendió, la noticia se extendió de ese hecho por toda la comarca. Luego salieron a la casa de Pedro y Andrés, y allá sanó a la suegra de Pedro. Y estando en la casa de Pedro y Andrés, pasó lo que le voy a leer. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Liberó al endemoniado de la sinagoga, sanó a la suegra de Pedro, y por la noche tuvo una campaña de sanidad y liberación en la casa de Pedro. Así como el registro anterior de Lucas, aquí tenemos la descripción de otro muy ocupado día de Jesús. Además, puesto que iba a estar en Galilea el siguiente día también, y debido a que su fama se había extendido alrededor de la región, cualquiera de nosotros podríamos esperar que el siguiente día iba a ser igual de ocupado, si no es que aún más ocupado. Esto es lo que exactamente sucedió al día siguiente, como en los versículos 36 y 37 dicen, refiriéndose al día siguiente. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. O sea, venía de la sinagoga de liberar a ese hombre, sanó a la suegra de Pedro, tuvo una campaña de sanidad y milagros en la casa de Pedro, y al siguiente día cuando Simón fue a buscarlo, le dijo: todo el mundo está pendiente de ti, todo el mundo te busca. Aleluya. Todos lo estaban buscando. Esto significa que el día que apenas acababa de empezar iba a ser muy ocupado. En realidad, habiendo terminado un día muy ocupado y sabiendo que el siguiente iba a ser igual, ¿quién de nosotros se habría levantado temprano para orar? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nosotros empezamos todos los días con el pie izquierdo cuando no invocamos a Dios para iniciar el día. No solamente Jesús le respondía a la multitud apartándose a tener comunión con Dios, no solamente Jesús nunca permitió que la multitud y que el éxito de su ministerio lo separara de la comunión con Dios, sino que aquí nos va a dar una tremenda lección. Jesús arrancaba sus días orando. Aleluya. Y si alguien lo hizo, ¿acaso no sería que esa persona considera la oración como algo extremadamente importante? ¿Y no sería también que es la principal prioridad en su vida? ¿Sabe qué significa madrugar a orar?
que usted tiene la oración como prioridad delante de Dios. Y aquí voy a hacer un comentario personal. Muchas de las personas que me dicen a mí, ¿por qué no seguimos orando a las 5 de la mañana? No se levantan a orar. Dije muchas, no todas. Ahora no me escriba ni me pregunte, Padre, soy yo. No, cada uno sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que yo denoto no solamente que no se le da prioridad a la oración, sino que muchas veces no comenzamos el día orando. Mírame, la oración tiene que ocupar el primer lugar para comenzar su día. Una sola pregunta: ¿cómo usted se le ocurre ir a abrir ese negocio sin primero haber encomendado el día a Dios? ¿Cómo usted se le ocurre enfrentarse a sus clientes sin enfrentarse primero a Dios, sin rendirse primero a Dios? Por eso es que las ventas disminuyeron. Por eso es que muchas de las cosas que usted hace durante sus días no funcionan. ¿Sabe por qué? Porque su día no está consagrado al Señor. Aleluya, santo. Bueno, vamos a ver quién lo hizo. Vamos a ver quién hizo de la oración su prioridad. Nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana. Levantándose mañana, con todo el éxito, con toda la fama y la popularidad que tenía, madrugó a orar. Y nosotros no podemos madrugar a orar. ¿Vio la gran diferencia entre Jesús y nosotros? ¿Vio la gran diferencia por qué el Padre siempre lo oía y a nosotros no siempre nos oye? ¿Sabe por qué el Padre no siempre oye nuestras oraciones? Porque nuestras oraciones no son perseverantes como las de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No solamente la oración es la respuesta a la fama, no solamente la oración es la prioridad de la vida de Jesús. Jesús encomendaba su día orando. Aleluya. Nuestro Señor sabía que iba a ser un día muy ocupado, el cual probablemente no le dejaría mucho tiempo para orar. ¿Qué hizo? Se levantó muy temprano a orar. Y les voy a decir algo de los desiertos. En los desiertos, generalmente en las madrugadas, caen heladas. Jesús no tenía un superabrigo, ni Jesús tenía una cabaña, ni Jesús tenía todas las comodidades que usted y yo podemos tener. Sin embargo, Jesús oraba, y oraba en el desierto, y oraba delante de Dios a solas. Wow, este ejemplo de Jesús nos está dejando sin ninguna excusa a usted y a mí. ¿Acaso no es esta una maravillosa forma de empezar el día? Incluso uno muy ocupado, en vez de empezar el día pensando en las presiones y demandas, puedes empezarlo comentándolo con tu Padre Celestial y encomendándote a Él. Y luego durante el día tendrás el gozo de ver su poder respondiendo a tus oraciones y acomodando las cosas de tu día para ti. No hay milagros, no hay poder de Dios. Los días transcurren, esas 24 horas transcurren común y corriente porque nosotros no los encomendamos al Padre. Pero para hacer eso tienes que creer lo que la palabra de Dios dice sobre la importancia de la oración y lo que Dios puede hacer como resultado de eso. ¿Sabe por qué no hay más milagros? ¿Sabe por qué no hay más presencia? Porque no hay poca oración. Hasta el punto que predispone levantarte temprano a orar. Jesús no se levantaba solo porque de repente así le sucedía, sino que Él determinaba levantarse a orar porque reconocía la prioridad de la oración y la importancia de la misma en su vida, por lo cual es cuestión de prioridad y no de tiempo. Mis amados, no tenemos excusa. Un hombre popular, un hombre famoso, un hombre que lo buscaba a todas las personas, un hombre que en los 3 años de su ministerio puso un país a sus pies, oraba. Y usted y a mí y yo, que no nos conoce ni nuestra madre, no queremos orar. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios? No la vamos a ver. Tenemos que tomar en serio este punto de la oración. Tercer pasaje, Mateo capítulo 14 versículo 23. Otro registro donde vemos a nuestro Señor Jesucristo orando viene en el capítulo 14 de Mateo. De nuevo les repito, es muy importante observar el contexto. Esta vez el día no solo estaba muy ocupado, sino que también comenzó muy triste para nuestro Señor, ya que fue el día que supo sobre la decapitación de Juan el Bautista. Aleluya. En los primeros versículos del capítulo 14, en los versículos 1 al 11,
está la historia de la decapitación. En el versículo 12 de Mateo 14 dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, el de Juan, y lo enterraron. Y luego de enterrar el cuerpo decapitado de Juan, los discípulos de Juan van y le dan las nuevas a Jesús de la muerte de Juan. Antes de continuar, la pregunta es esta: ¿cómo te sentirías si te enteraras de que mataron tan horriblemente a tu primo? ¿Cómo se siente usted frente a una noticia triste? ¿Cómo se siente usted frente a una noticia que lo deja sin aliento? ¿Sabe que hay muchas personas que se creen con el derecho de retar a Dios y de enojarse con Dios porque algo malo les pasó? Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, un hombre santo, un hombre perfecto, Dios hecho hombre, recibiendo la noticia de su primo Juan el Bautista decapitado por una asquerosa rata como Herodes. Perdone que utilice esos términos, pero es verdad. Sin embargo, mire cómo le respondió Jesús a la muerte de Juan. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. Y aquí voy a hacer un paréntesis enseguida. Creo que probablemente te sentirías muy triste y te gustaría estar solo por un rato. Eso fue lo mismo que Jesús quiso. En Mateo 14:13 dice: oyéndolo Jesús, la muerte de Juan, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Porque le voy a decir una cosa: el dolor del ministro no es el dolor del pueblo. Jesús tuvo su dolor por la muerte de su primo, tuvo su dolor por la muerte de Juan. Y aquí el paréntesis que voy a hacer es este: no importa que Juan hubiera ido ese mismo día al cielo, a Jesús como ser humano le dolió que Herodes le quitara la cabeza. Nosotros nos equivocamos pensando en un Jesús inhumano. No, Jesús era completamente hombre y sentía lo mismo que sentimos usted y yo. Pero sabe una cosa, Jesús nos va a dar una tremenda lección. El dolor no se enfrenta distrayéndolo, el dolor se enfrenta en la presencia de Dios orando. ¿No dice la Biblia en Santiago capítulo 5 versículo 13: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Ayer tuve un conversatorio con unos jóvenes de mi congregación. Doy gracias a Dios por ese conversatorio, porque hablamos de un tema con respecto a la depresión. Y uno de los puntos que yo les di a ellos para vencer la depresión era la oración. Aquí tenemos a un Jesús triste por la decapitación de su primo, pero que no se enajenó de la voluntad de Dios, que no maldijo la situación, que no arremetió contra Herodes. ¿Sabe por qué? Porque lo enfrentó orando. El hecho de que se apartara a un lugar desierto no era algo planeado, porque sucedió cuando Jesús se enteró de lo que pasó. Obviamente nuestro Señor Jesucristo quería tener un tiempo tranquilo después del golpe de las malas noticias. Sin embargo, no se quedó ahí para siempre. Algún tiempo después partió de ese solitario lugar y vio a una multitud esperándole. Dice: cuando los vio, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. ¿Sabe por qué Jesús no rechazó la multitud? Porque Jesús enfrentó el dolor de la muerte de Juan con oración. Aleluya. ¿Sabe cuál es el secreto para, frente a un dolor, usted no salir corriendo del ministerio, usted no abandonar la voluntad de Dios y usted no dejarse de las manos del Señor? Enfréntelo con oración. Aleluya. Oh, pastor, estoy triste. Pastor, estoy acongojado. Ore. Aleluya. Tenga comunión con Dios. Coloque su ansiedad en las manos del Señor. Coloque ese dolor que es real y que muchas veces, mi hermano, no solamente es real, es normal, porque usted es un ser humano. Pero colóquelo en las manos del Señor. De hecho, no solo sanó a los enfermos, sino que también los alimentó milagrosamente. En los versículos 15 al 21, la alimentación con los 5 panes y los 2 peces. Entonces el versículo 22 nos dice lo que pasó al respecto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Las palabras enseguida están conectadas con la alimentación de las multitudes y significa que tan pronto las multitudes fueron alimentadas, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca. Observa la palabra hizo.
La palabra en el texto en griego es el verbo en pasado anakazo, que es usado 9 veces en el Nuevo Testamento y significa obligar a alguien a hacer algo que tal vez no quiera. ¿Quiere que le diga una cosa? Jesús obligó a los 12 a montarse en ese barco. Jesús no quería en ese momento estar con sus discípulos y él se quedó en la orilla, ellos en el barco, y él despidió la multitud. En Juan nos dicen que esa misma multitud lo querían hacer rey a la fuerza, pero él los despidió. Algo vio la multitud y algo vieron los 12 que se montaron al barco y lo dejaron solo. Aleluya. ¿Qué planeaba hacer nuestro Señor después de despedir la multitud? La respuesta está en el verso 23. Despedida la multitud y obligados los 12 a montarse en la barca, él subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mis amados, escúchenme, no enfrenten el dolor con distracción, enfrenten el dolor con oración. No distraiga su dolor viendo una película. No distraiga su dolor viendo un partido de fútbol. No distraiga su dolor creyendo que consiguiendo otra persona aparte de la que ya tiene, usted va a ser libre. No lo va a hacer. ¿Me está escuchando? No lo va a hacer. El dolor se enfrenta con oración. Oró como una prioridad frente a la multitud. Oró para comenzar el día. Y aquí nos están dando una tremenda lección. Oró en el momento de dolor y aflicción por la muerte de su primo Juan el Bautista. La razón por la cual no le permitió a sus discípulos quedarse, sino que los obligó a subir a la barca e irse, era porque quería estar solo y orar. Observa qué tan importante era la oración para nuestro Señor Jesucristo. Estaba dispuesto a levantarse temprano, estaba dispuesto a alejarse de la multitud, y estuvo dispuesto a obligar a sus propios discípulos a irse solo para sacar tiempo y estar con el Padre Celestial. ¿Dónde está la debilidad? En el carácter. ¿Dónde está la debilidad? En el ministerio. ¿Dónde está la debilidad en la vida? En la falta de oración. No le demos tantas vueltas a esto. ¿Sabe por qué a nosotros nos va como nos va? Por una sola razón: porque no estamos orando lo que tenemos que orar. ¿Acaso esto no indica que la oración era la prioridad más importante en su vida? Ciertamente lo es. Nosotros también podemos tomar en cuenta estos registros y creer lo que la palabra de Dios dice sobre la importancia de la oración, así como hacerla la prioridad más importante en nuestras vidas también. Y aquí voy a decirles algo: yo dudo mucho de esas personas que siempre están pidiendo que los llamen, que les presten atención, que si usted no los llama, ellos ya comienzan a hablar mal de usted, o ellos comienzan a despotricar de usted con otras personas y a decir que usted tiene preferidos. ¿Quiere que le diga qué es eso? Eso es falta de oración. Cuando usted siempre tiene que depender de otro ser humano, es porque usted no depende de Dios en oración. Vamos al cuarto pasaje de la escritura. Y ahora, no se vayan al extremo. Yo no estoy diciendo que la oración sustituye a la esposa. Yo no estoy diciendo que la oración sustituye la amistad. No, usted tiene que orar como prioridad, pero usted también tiene que tener una buena relación con la gente de la tierra, para que nadie se vaya a los extremos. Ahora vamos al cuarto pasaje, Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Otro registro donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo es en Lucas 6. Esta vez no se enfoca en el hecho de hacer tiempo para orar, sino en el tema de su oración. Aunque el registro o el pasaje no dice específicamente el tema, se puede ver fácilmente en el contexto. Leamos Lucas 6, versículos 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Oró toda la noche para tomar una decisión. Oró toda la noche para tomar una decisión. Dices a mí que vas a tomar una decisión orando 5 minutos. ¿Sabes para qué sirven tus 5 minutos? Para equivocarte. ¿Sabes para qué sirven tus 5 minutos? Para que tu propio corazón te engañe. Ni siquiera Satanás te va a engañar, tu propio corazón te engaña. Hay gente que nunca oran
y siempre están tomando decisiones erradas. ¿Sabe por qué usted toma decisiones erradas? Porque usted no ora. El perfecto, el Dios que se hizo hombre, oró toda la noche para escoger de entre todos los apóstoles, o de entre todos los discípulos, 12 hombres a los cuales llamaría apóstoles. Aunque la Biblia no especifica por lo que oraba, dice que por la mañana hizo una de las decisiones más cruciales de su ministerio: escoger a los 12. Por lo cual, lo más probable es que el tema central de su oración esa noche era esa decisión: ¿a quién escoger? Le digo algo: Jesús escogió a Judas Iscariote en oración. Por eso Judas nunca lo engañó, porque Jesús siempre supo desde el principio, dice Juan capítulo 6, quién era el que no creía y quién era el que lo iba a traicionar. ¿Sabe por qué? Porque pasó toda la noche orando, y no fue una equivocación. No se le ocurra decir eso. Jesús no se equivocó al escoger a Judas. Judas era la perfecta voluntad de Dios para Jesús, porque Judas iba a llevar a cabo la traición. Lo que estoy queriendo decir aquí es que no se pueden tomar decisiones sin orar. Aleluya. Y en esta noche yo los hago a ustedes responsables de las decisiones que ustedes tomen. Lo primero que les voy a preguntar cuando usted me diga la decisión que va a tomar es: ¿oraste lo suficiente? ¿Esperaste en Dios lo suficiente para que Dios te respondiera? ¿O saliste corriendo al primer impulso o a la primera motivación que sentiste en tu corazón? Aleluya, aleluya. Uf. Por lo cual, lo más probable es que el tema central de su oración esa noche era esa decisión. Ahora la pregunta es: si Jesús necesitaba orar antes de tomar decisiones, ¿no creemos nosotros que también tenemos que orar antes de tomarlas? La respuesta es sí. ¿Por qué tomar decisiones usando nuestras pequeñas mentes y la información de nuestros 5 sentidos? ¿Por qué no mejor acudir a Dios y pedirle instrucción y que nos muestre cuál es la mejor opción que debemos tomar? Muchacha, ¿le preguntó usted a Dios por ese hombre? Caballero, ¿le preguntó a usted a Dios por esa dama? ¿Cierto que usted no preguntó? ¿Cierto que usted no oró? Entonces después no venga donde el pastor a que le arregle el reguero que usted eligió. Y me salió en verso lo que converso. Aleluya. ¿Oyó? Y las personas saben a quienes estoy predicando esto. Ay no, yo estoy enamorada. Ay no, yo estoy enamorado. Cuidado, que ese amor no se convierta en un paso en falso. Si usted se enamoró de un inconverso, Dios nunca a usted le dijo eso. Usted se lo inventó. Y sabe una cosa, y eso va a ser su caída, y eso va a ser su talón de Aquiles para toda la vida. Porque Dios a usted no la mandó, ni lo mandó a casarse con un impío pecador. Y aquí les voy a decir una cosa: hay oraciones que mi esposa no puede hacer por mí. Dejen de esconderse detrás de las faldas de la mujer. Dejen de mandar a las mujeres a orar por decisiones que le corresponden a usted. Las decisiones de esta congregación no las tiene que tomar nadie más sino el pastor de la congregación. Y si el pastor no ora, la congregación está perdida. Aleluya. Ay, es que mi mamá está orando. Tu mamá no es la que se va a casar. La que se va a casar eres tú. Tu mamá no tiene que orar por el marido, porque ya tiene esposo. En la que tiene que orar por el esposo eres tú. El que tiene que orar por esposa eres tú. Y a mí no me vuelvan a preguntar: pastor, ¿usted qué opina de esta persona para mí? Yo no soy casamentero. ¿Qué opino? No. Usted oró. Usted le preguntó a Dios. Y yo no sé por qué estoy agarrado a este tema del matrimonio, pero para alguien es esta palabra. Usted oró. Usted le preguntó a Dios. No. Entonces prepárese. ¿Para qué? Para un desastre de vida. ¿Por qué no mejor acudir a Dios y pedirle instrucción y que nos muestre cuál es la mejor opción que debemos tomar? Yo sé por qué. ¿Sabe por qué? Porque usted está afanado. La gente afanada no ora. Y si ora, no esperan el suficiente tiempo en la presencia de Dios para que le respondan.
Dios sabe cuál es la mejor opción, está dispuesto a mostrárnosla y tiene los medios, su Espíritu Santo en nosotros, para anunciárnosla. La cuestión no es si Dios está dispuesto y si Dios quiere ayudarnos o no, porque Él puede y quiere. La verdadera cuestión es, ¿lo escogemos nosotros a Él como nuestro consejero y vamos a Él a preguntarle en oración? Aleluya. ¿Sabe por qué Dios tampoco responde muchas oraciones de este tipo? Le voy a decir por qué. Porque la gente llega a donde Dios, como muchas veces llegan a la oficina del pastor, con una decisión tomada. ¿Sabe? Para que muchas personas me buscan a mí, para que yo apruebe la locura que ellos van a cometer. Y cuando yo no apruebo la locura que ellos van a cometer, porque les muestro en la escritura que lo que van a hacer es desobediencia, entonces salen endemoniados, hablando mal del pastor, hablando mal de la iglesia. ¿Quiere que le diga una cosa? Cometa su locura. Usted tiene que aprender estrellándose, entonces estréllese. La Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no guía a un tipo o a una tipa que se pasa la vida en redes sociales y viendo televisión y nunca tiene el tiempo suficiente para intimar con el Padre Celestial. Aleluya. Y voy al quinto pasaje y aquí voy ya concluyendo. ¿Qué mensaje el que Dios nos trajo hoy? Aleluya. Este mensaje dejó sin excusas a Raimundo y todo el mundo. Si Jesús oró por una decisión y si Jesús no tomaba decisiones sin orar, usted y yo, mi hijo, estamos perdidos si tomamos decisiones sin orar. Y voy a Mateo capítulo 26, la gran oración de Getsemaní. Después de todo lo anterior, continuaremos con otro ejemplo que viene en el bien conocido pasaje de Mateo 26, versículo 36 al 44. Las cosas que vamos a ver pasaron poco antes de que arrestaran a nuestro Señor Jesucristo, que finalmente terminó en su crucifixión. Empezamos en el versículo 36, Mateo 26, 36. Entonces Jesús llegó con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. La razón por la cual Jesús estaba muy triste y angustiado era porque sabía lo que le iba a pasar. Quien no se angustia sabiendo que en poquitas horas lo van a agarrar, lo van a golpear y posteriormente lo van a matar. En verdad era un tiempo difícil para él y al mismo tiempo crucial para toda la humanidad, puesto que era el plan de nuestra salvación y estaba basado en su sacrificio personal y resurrección. La pregunta es: ¿cómo decidió enfrentar esta crisis Jesús? La crisis de Juan la enfrentó orando. Para tomar la decisión crucial de cuáles discípulos quería el Padre, oró. Y ahora, para enfrentar su propia muerte, ¿cómo enfrentar? ¿Cómo enfrentó o cómo decidió enfrentar nuestro Señor esta crisis? Los versículos siguientes nos dan la respuesta. Mateo 26, versículo 39 al 44 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí voy a hacer un paréntesis y quiero que me presten mucha atención a lo que le voy a decir. El hecho de que usted ore para enfrentar sus crisis y que usted le pregunte a Dios para tomar una decisión, eso no significa que las cosas van a pasar o van a suceder como usted quiere. Yo quiero ser muy claro con todas las personas en esta noche. Dios no está obligado a hacer en oración lo que nosotros le pedimos. Eso es una mentira. Dios no está obligado ni a darnos lo que pedimos, ni tampoco está obligado a contestar cuando nosotros queremos. A Dios no lo obliga a nadie. Y el ejemplo mayor lo tenemos en este pasaje de Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Aleluya. ¿Cómo se te ocurre a ti tan siquiera pretender enojarte con Dios, que porque Dios no te respondió lo que tú esperabas, o Dios no te dio lo que tú creías que Él te tenía que dar? 1000 veces arrepiéntete, pecador. Santo. Si el Hijo, el perfecto, Dios hecho hombre, le dijo: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. No sea mi voluntad la que se haga, sino tu voluntad. De ahí para abajo, papito. De ahí para abajo, mamita. Todos nosotros estamos llamados a someternos a Dios. Y le voy a decir una cosa: pastor, usted ora por los enfermos siempre. Y si el enfermo se murió, gloria a Dios. In Domini Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Y yo no pregunto, y yo no me disgusto. Me puede doler, me duele. Puedo llorar, lloro. Pero yo a Dios no le pregunto. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que yo jamás voy a traspasar. Se llama la soberanía del Todopoderoso. ¿Cómo se les ocurre a ustedes pensar: Dios me falló? ¿Quién eres tú para que Dios te falle a ti? ¿Sabía usted que hay gente endemoniada en la iglesia? Con Dios y con el pastor y con la iglesia, que porque ellos ayunaron y oraron y las cosas no pasaron como ellos, usted está endemoniado en el nombre de Jesús. Y si usted está en esa situación, usted tiene que arrepentirse en esta noche. Aquí tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto, el santo, diciéndole: no sea como yo quiero, sino como tú. Y me va a decir usted a mí que usted y yo, que no alcanzamos a hacer ni polvo ni ceniza delante de ese Señor, que nosotros, y que estamos disgustados con Dios. Y hay que consejería para gente así. Míreme, donde usted a mí me diga una cosa de esa, ¿sabe qué le digo yo? Papito, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y vuelva su corazón a Él. Dios me falló. No te voy a decir lo que te mereces, porque dañaría el mensaje. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Dios a ti no te puede fallar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es siervo tuyo. Y le voy a enseñar una cosa. Míreme, aunque Dios te lo haya prometido, Dios no está obligado a dártelo. Eso es una mala enseñanza que se ha dado. Dios está obligado porque Él lo prometió. Míreme, lea Hebreos 11 desde el versículo 33 en adelante. No recibiendo lo prometido, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es que uno tiene que leer la Biblia. Entonces, pastor, ¿para qué oramos? Oramos porque a Dios le agrada, oramos porque es su voluntad. ¿Sabe para qué oramos? El martes le va a responder eso. Oramos porque al Padre le gusta que nosotros oremos, y se acabó. Y cuando Dios responde, lo alabamos y lo bendecimos. ¿Y sabe qué hacemos cuando Él no responde? Levantamos nuestras manos y lo adoramos. Porque responda Dios o no responda a mi necesidad, Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo su siervo. Yo le dije ahora a mi esposa: yo jamás se me ocurriría decirle al Señor: ¿por qué no me respondiste? No, yo no. Yo esa brutalidad no la cometo. ¿Sabes lo que le diría al Señor? Si yo fallé en la oración, enséñame, corrígeme. Pero ¿por qué tú no me respondes? No, Él es el Todopoderoso. Cuando estamos hablando de Él, estamos hablando de alguien que jamás llegaremos a entender a plenitud. La distancia entre Dios y nosotros, mis amados, no es grande, no es inmensa, es eterna. Nuestro Señor estaba preguntando al Padre si había otra forma en la que pudiera lograr la salvación para la humanidad sin tener que pasar por esa terrible experiencia. Oró por eso. De hecho,
lo hizo 3 veces. Es muy edificante poner atención a la actitud de su oración. Como vemos, él expresó su deseo a Dios: si es posible, pase de mí esta copa. Pero al mismo tiempo pidió que se hiciera la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Sabe por qué me decidí? Yo tenía otra predicación, pero ¿sabe por qué me decidí predicarle esto? Porque nosotros hemos perdido el sentido de la majestad de Dios. Y esas son palabras no de Gabriel Álvarez, sino de A.W. Tozer. Y si usted no sabe quién es ese hombre de Dios, vaya y consúltelo en internet. A.W. Tozer. ¿Sabe qué dice el santo hombre de Dios? A.W. Tozer: la iglesia moderna, y eso que no le tocó ver este reguero, ha perdido el sentido de la majestad de Dios. A nosotros, por la gracia infinita del Padre, se nos dejó un registro de la forma como nuestro Señor trató a Dios en Getsemaní. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo, cuando escribió la epístola a los Hebreos, registró este hecho de Getsemaní con las siguientes palabras. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Sabe de qué está hablando ahí el apóstol Pablo? De Getsemaní. Fue oído a causa de su temor reverente. No fue oído porque era Jesús. Ay. No fue oído porque era Dios. Fue oído a causa de su temor reverente. Me gusta como la Nueva Traducción Viviente lo dice. Déjeme, yo se la pongo. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Si es posible, pase de mí esta copa. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia. Por la gran reverencia que Jesús le tenía. ¿Sabe que en alguna oportunidad escuché, me contaron, yo no lo escuché en directo, pero me contaron de un hombre que le dijo al Espíritu Santo: paloma positiva. ¿Cómo le ocurre decirle a uno al Espíritu Santo paloma positiva? Venga, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Saben qué cabeza cabe? En la cabeza de un carnal. Míreme. Cuando se trate de Dios, tengan mucho cuidado como usted lo trata. Tengan mucho cuidado con la forma como usted se expresa delante de Él. ¿Sabe que para mí el hablar en lenguas es un recurso? Porque cuando yo oro en el Espíritu, mi espíritu, por medio del Espíritu Santo, es el que está orando. ¿Y sabe qué dice Romanos 8:26? Que Dios conoce la intención del Espíritu Santo. En otra oportunidad le hablaré del hablar en lenguas con respecto a la oración. Esto es muy importante, ya que algunas veces pensamos que porque le pedimos a Dios por algo, está obligado a hacerlo. Y no solo eso, sino que también en el momento que nosotros queremos. Dios está obligado a hacer cualquier cosa que le pidamos, solo si eso va de acuerdo a su voluntad. Estas palabras, usted no obliga a Dios. Lo único que a Dios lo obliga es su propia voluntad. A Dios solo le sirve una cosa en el universo: su voluntad. Ahora, para algunas cosas hay registros específicos en la Biblia que nos enseñan si algo es voluntad de Dios o no. Un ejemplo es sanidad. La palabra de Dios contiene muchos registros o muchos pasajes al respecto. Sin embargo, uno sería suficiente para establecerlo como la voluntad de Dios, que ponen en claro que la sanidad es voluntad de Dios. Podemos proclamar que la sanidad ya es nuestra, claro que sí. Podemos orar confiando en esta promesa de Dios. También podemos estar 100% seguros que si nos enfermamos, oramos a Dios y confiamos en sus promesas, Dios nos sanará. Lo sabemos porque la palabra lo garantiza. Por otro lado, hay otras cosas que las personas quieren y no se mencionan en la Biblia en alguna promesa específica. Por ejemplo, supongamos que yo quiero tener un carro de cierto tipo. En la Biblia no viene ninguna promesa que me diga que es voluntad de Dios que yo tenga ese carro, no. Entonces,
¿sería correcto afirmar que ese carro es mío? Obviamente no, a menos que en oración el Espíritu Santo me haya confirmado específicamente que va a ser mío. Por eso, mírame, usted tiene que orar y preguntar, y usted tiene que someter el deseo de su corazón a la voluntad de Dios. ¿Es correcto pedirle a Dios mi deseo? Claro que sí. ¿Es correcto pedirle a Dios que me muestre si es bueno para mí tener ese carro o no? ¿O tener ese novio o no? ¿O tener esa novia o no? Claro que sí. ¿Debería confiar en su palabra que dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Claro que sí, aleluya. Y que Él cuida de mí, y así someter mis deseos a su voluntad, cualquiera que ésta sea. Sí, 3 veces sí. ¿Sabe por qué es mejor? ¿Sabe por qué es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer mi voluntad? Porque mi voluntad está sujeta a error, la voluntad de Dios no. Aleluya, aleluya. Lo que oró, como no era la voluntad de Dios, no pudo ser hecho. Pero mira que aunque había un deseo que pasara de él la copa, tenía un deseo mucho más grande para que la voluntad de Dios fuera hecha. ¿Sabe qué me impacta a mí de Jesús? Que Él les puso sinceramente al Padre que no quería ir a la cruz. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Sometió su propia voluntad y su propio deseo a la voluntad del Padre. En otras palabras, Jesús lo que le dijo es: yo no quiero morir por ellos. Si hay otra forma, si hay otro camino, si hay otro medio de que los salves sin que yo muera, adelante. Pero Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Yo no veo a un Jesús enojado con el Padre. Yo veo a un Jesús sometido al Padre. Repito eso. Yo no veo a un Jesús enojado con el Padre. Yo veo a un Jesús sometido al Padre. Yo tengo un gran deseo en mi corazón, y mis hijos espirituales lo saben. Yo quisiera tener un hermoso templo en este municipio, y quisiera tener una iglesia numerosa de más de 7,000 personas, y quisiera tener 40 iglesias en todo el norte de Antioquia. Pero lo digo delante de todos ustedes: si nada de eso llegara a pasar, si Dios no hiciera nada de eso, quiere que le diga una cosa: hasta el último de mis días, hasta el último de mis alientos, y con la última gota de vida que me quede en esta tierra, yo seguiré alabando y glorificando al Todopoderoso. Para mí Dios nunca falla. Yo fallé, yo me equivoqué, Él no. Eso es caminar por fe, hermano. Aunque Jesús tenía su propio deseo, tenía uno más grande: que la voluntad de Dios fuera hecha. Él dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿No es de nuevo muy edificante? ¿Acaso esto no nos dice que a pesar de los varios deseos que podamos tener y ponemos en oración, también deberíamos tener un deseo mayor: el que se cumpla la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Claro que sí. Aleluya, gloria a Dios. Regresando al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aunque lo que oró no se pudo cumplir, eso no significa que Dios no honró su oración. En el Evangelio de Lucas se nos dice, en el capítulo 22, versículo 41 al 43: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Escúchame lo que le va a decir, y ya con esto voy concluyendo. Le digo qué pasó con Jesús. Aunque Jesús les puso su deseo al Padre, como Jesús sometió su deseo a la voluntad de Dios, Dios honró la fe de Jesús. ¿Y sabe cómo lo honró? Le envió un ángel que lo fortaleciera para que Jesús no desmayara en hacer su voluntad. Le voy a decir algo, y con esto voy concluyendo mi mensaje de esta noche. Para los que estamos en el propósito de caminar en la voluntad del Padre, Dios siempre nos permitirá pasar por momentos difíciles, pero siempre, siempre nos ayudará a hacer su voluntad. Después de todo lo anterior, y con esto termino, y aunque hay más registros o más versículos que podemos estudiar por nosotros mismos, queda claro que la oración era algo muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
y debe ser algo muy importante en nuestra propia vida. Algo de lo que tuvo gran cuidado. Por causa de la oración estaba listo para levantarse temprano en la mañana. Por causa de la oración estaba listo a obligar a sus propios discípulos a irse. Por causa de la oración estuvo listo a alejarse de las multitudes. Mediante la oración tomó decisiones y venció situaciones difíciles. En comparación con la idea general que dice: ora si tienes tiempo, Él dispuso su tiempo para orar. En lugar de la manera de pensar del mundo que dice: escoge lo que tú creas que sea más conveniente para ti, Él oró para ver lo que para Dios era lo mejor y hacer su voluntad. Para cerrar, vamos a Filipenses 4 versículos 6 y 7: y hagámoslo nuestra manera de pensar, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Sin duda alguna, estos 5 pasajes demuestran que nuestro Señor Jesucristo es el mejor maestro para orar eficazmente. ¿Quieres orar? Haz de la oración no una disciplina, sino tu estilo de vida. Jesús oró para enfrentar la multitud. Jesús oró para encomendar su día. Jesús oró para tomar decisiones. Jesús oró cuando le dolió las situaciones adversas de las demás personas, en el caso de Juan, su muerte. Y Jesús oró para someterse a la plena voluntad de Dios de ir a una cruz a morir por ti y por mí. Jesús oró. El punto aquí es: ¿quieres tú orar? Cierra tus ojos y vamos a orar para terminar. Padre que estás en los cielos, en esta noche nosotros hemos visto por medio de la palabra cómo, Señor, nuestro Señor Jesucristo oró. Oró en todo momento y oró para cada situación. Yo te pido que esta palabra sea una semilla que se siembre en la vida y en el corazón de mis hijos espirituales, y que nosotros, al igual que nuestro Señor, hagamos de la oración nuestro estilo de vida. Oramos para toma de decisiones, oramos para enfrentar la adversidad, oramos para someternos a tu voluntad, oramos, Señor, para encomendar nuestros días a ti, y oramos finalmente, Señor, para que la fama y la popularidad no nos hagan personas egoístas y altaneras, Señor, orgullosas. Oh Dios, que tú seas el centro de cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, mis amigos, mis hijos espirituales, ha sido un placer estar esta noche con ustedes, y yo espero que esta palabra coloque un fundamento muy fuerte en sus vidas. No podemos ser cristianos sin oración, y no podemos pretender manipular al Padre porque oramos. La oración no es un medio para yo conseguir cosas de Dios. La oración es el medio por excelencia para que Dios consiga todo de mí. Eso es la oración. Les amo mucho. Espero que se conecten con nuestras redes, en el Facebook, en nuestra página de fanpage Iglesia Maranata Yarumal, y en el YouTube Iglesia Maranata Yarumal, y en Instagram Maranata Yarumal. Les amo mucho. Les bendigo. La próxima semana, escúchame bien, la próxima semana voy a disponer 2 días, se los estaré diciendo por mi red social, para que oremos a las 5 de la mañana, de 5 a 6, solo 2 días. No van a ser ni 3 ni toda la semana, 2 días. La próxima semana, el primero va a ser el martes, y el martes le digo que otro día vamos a sacar la próxima semana para que me acompañen en un tiempo de oración. Les amo mucho, les bendigo. Gracias por su tiempo, gracias por su fidelidad. Que Dios le bendiga. Una cosa más para cerrar esta noche: recuerde, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Mua! Feliz noche, Dios le bendiga.